Gloria sea el nombre del Señor. Dios le bendiga. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más de reunirnos con el propósito de alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Le damos la bienvenida a las personas que en este momento están integrándose a la porción del estudio de la palabra. Les damos la bienvenida, nos gozamos de que estén compartiendo con nosotros este estudio. Nosotros empezamos la semana pasada a estudiar la carta de Pablo a los romanos. Vimos quién fue el escritor, vimos que Pablo fue el escritor de esta carta, vimos que lo escribió estando Pablo en la ciudad de Corinto y en anticipación a la visita que él quería hacer a la ciudad de Roma. Él quería llegar a Roma, se había escuchado acerca de la fidelidad de los hermanos de Roma. Él quería visitar a Roma para fortalecerlos en el Señor y para él también ser fortalecido por los hermanos de Roma. Y esta carta a los romanos responde una pregunta muy importante, y la pregunta que responde es: ¿cómo un Dios justo puede perdonar el pecado de la humanidad y continuar siendo justo? ¿Por qué? Porque la justicia demanda que aquel que comete una falta tenga que pagar por la falta. Incluso la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea que ¿cómo Dios entonces puede ser justo? ¿Y qué pasa entonces con el pecado, con el castigo que a nosotros nos corresponde por nuestro pecado? Dios puede ser justo porque el pecado, la penalidad, el juicio del pecado de nosotros lo tomó el Señor en la cruz del Calvario. En Isaías capítulo 53 versículo 6 dice la palabra: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así Dios puede perdonarnos justamente. El justo pagó la deuda de nosotros, el único justo. Él tomó en sí el castigo de todos nosotros. Y esa es la justicia de Dios. Esas son las buenas nuevas del Evangelio, que así como la paga del pecado es muerte, el Señor nos da su regalo, su dádiva, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a continuar este estudio del libro de Romanos y vamos a continuar donde nos quedamos, en el versículo 18 hasta el final del capítulo. Vamos a leer los primeros versículos para empezar el estudio. Versículo 18 en adelante vamos a ver en el día de hoy. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno. Te damos gracias, Padre Santo, porque este mensaje de buenas nuevas han llegado a nuestra vida, Padre Santo. Ahora que vamos a empezar este estudio, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, Padre Santo, Dios mío, nos dé la palabra que tú tienes para nosotros, Padre Santo, que tú prepares los corazones, Padre Santo, y haga el propósito, Padre Santo, cumplas el propósito con el cual tú nos has llamado a reunirnos aquí, Padre Santo. Que todo el que comparta con nosotros salga edificado, salga bendecido, salga fortalecido mediante tu palabra. Te damos gracias, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pablo trata con una de las preguntas más importantes y que más se hace las personas muchas veces, que cuando uno habla acerca del Evangelio y habla acerca de la exclusividad de que la salvación es solamente en Cristo Jesús, de que no hay otro nombre dado a los hombres, de que Él es solamente el camino, la verdad y la vida, la gente que quiere buscar
buscarle la quinta pata al gato, buscarle la manera de que decir que el evangelio debe ser inclusivo. Una de las preguntas que ellos hacen es: ¿qué sucede con aquellas personas que nunca han escuchado el evangelio? ¿Condena a Dios a alguien que nunca recibió el mensaje del evangelio? Pablo responde esta pregunta de cómo Dios en su misericordia se ha demostrado a su creación, a la humanidad por medio de su creación. Y vemos que David entendió eso y escribió en el Salmo 19, versículo 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Por medio de la revelación de Dios en la naturaleza, Dios habla, Dios deja entender a la humanidad de su existencia. Es como la firma de Dios. La creación de Dios es la obra de arte de Dios y tiene la firma de Dios de que Él es el autor, el creador de todo lo que nosotros vemos. Y el ser humano entonces queda desarmado, queda sin excusa, porque nosotros podemos ver a la creación y cuando vemos a la creación apunta al Creador. También Pablo dice que no solamente en la creación, sino que el ser humano internamente, en su conciencia, Dios ha puesto en nuestra conciencia, en la conciencia del ser humano, el entendimiento de la existencia de Dios, el entendimiento de la ley de Dios, el entendimiento de que hay cosas que agradan a Dios y de que hay cosas que desagradan a Dios. Es un conocimiento universal el ser humano, que el ser humano entiende que el tomar lo que no le pertenece es malo. Es un entendimiento universal que está dentro de la conciencia del ser humano, que el quitarle la vida a otra persona es mal. Eso es porque Dios lo ha puesto dentro de lo que es el ser humano, dentro de la conciencia del ser humano. Y vemos que el juicio de Dios, la palabra habla acerca del juicio de Dios, siguiendo en el tema de aquellos que tal vez no han escuchado, que el juicio de Dios es de acuerdo a la luz y a cómo la persona acepta o rechaza la luz que se le presenta acerca de Dios. Vemos que el Señor explicó en una parábola en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48, diciendo: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel que se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vemos este principio también cuando Dios dio a conocer a Abraham lo que él iba a hacer con la ciudad de Sodoma. Y vemos que Abraham está rogándole a Dios acerca de que si en Sodoma hay 50 justos, si en Sodoma hay cierta cantidad de justos. Y vemos que Abraham dice en Génesis capítulo 18, versículo 25: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Nosotros podemos confiar que Dios va a juzgar al mundo en toda justicia. Lo que para nosotros se hace difícil entender de cómo funciona la justicia de Dios, yo creo que cuando venga el juicio de Dios, el juicio final, va a haber un entendimiento claro de por qué la gente está siendo juzgado, aquellos que estarán en el juicio final, el juicio del gran trono blanco. Yo creo que en aquel día, cuando se abran los libros, va a suceder como sucede en algunas cortes, que la persona niega, defiende que no cometió una infracción, que no cometió un delito. Y yo creo que se le va a presentar el video como se presenta en algunos lugares, donde la persona no tiene ninguna justificación, no tiene ninguna excusa. Sus intenciones, sus pecados, sus acciones quedan completamente descubiertos ante un Dios que nada se le puede encubrir. Otro ejemplo que nosotros vemos del juicio proporcional de Dios de acuerdo a la luz
que la persona ha recibido es la declaración que el Señor hace en Mateo 11 del 21 al 24, acerca de estas ciudades. Él dice: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel día del juicio estarán la ciudad de Sodoma, la ciudad de Betsaida, la ciudad de Corazín, Capernaum, Jerusalén, todas las ciudades del mundo, el ensanche Osama, los Minas, el Bronx, todas las ciudades del mundo estarán siendo juzgadas. Porque la luz que recibieron del entendimiento de la existencia de Dios revelado en su creación y la conciencia aún admitiendo la existencia de Dios, no quisieron ceder, no accedieron, no buscaron al Dios que todos sabemos que fue el creador de todas las cosas. Allí estará todo aquel que, escuchando el evangelio de salvación, rechazó el evangelio de salvación. Y lo que dice que aquellos que tuvieron más luz, aquellos que escucharon este mensaje y no accedieron, no creyeron, no dieron su vida a Cristo, el castigo para estas personas será como el que dice el Señor de Capernaum, que vio milagros, que vio prodigios, que vieron la gloria de Dios manifestado en medio de ellos cuando el Señor caminó en sus calles y no aceptaron. Dice que de aquellas ciudades, Sodoma, Gomorra y las otras ciudades, el castigo de aquellas ciudades sería menos que el castigo a la ciudad de Capernaum. Si tú no has dado tu vida a Cristo, si tú has escuchado este mensaje del evangelio y no has creído, si tú lo has rechazado, aquel día tú estarás en el medio de todas aquellas ciudades que van a estar siendo juzgadas en aquel día del juicio final. No solamente eso, sino que las palabras finales de la sentencia que el Señor dicta ante aquel que no ha creído en Él ya han sido pronunciadas. Y las palabras que el Señor dice a aquellas personas que lo han rechazado es: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero en el día de hoy hay oportunidad de salvación. En el día de hoy Dios te ofrece vida eterna. Si tú, escuchando este mensaje de lo que el Señor ha hecho por nosotros, crees en Él, que el Señor Jesucristo murió y resucitó, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Estás a tiempo. Dice aquel himno que habla acerca de este juicio final, dice un himno: el juicio viene, allí estarás. Si le rechazas, triste saldrás. No te detengas, ven a Jesús, quien tus pecados llevó en la cruz. Todavía estás a tiempo. Todo aquel que cree este mensaje de salvación es salvo. Todo aquel que cree que Cristo llevó sobre él el pecado, el castigo, la penalidad que a nosotros nos correspondía, es salvo. Y todo aquel que en Él cree, en ese instante en que el que cree, su nombre es escrito en el libro de la vida. Amén. Y aquella cita que tenía en el juicio del gran todo blanco se es cancelada en ese momento que cree. Y el nombre es escrito en el libro de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. La reservación que tenía en el juicio del gran trono blanco es cancelada en el instante que el ser humano cree. Es borrada en el instante que el ser humano cree. Dice aquel himno: qué maravilla de gran amor. Cristo murió por el pecador. El que creyere salvo será. Goces eternos Él disfrutará. A todo ser humano, aún en los lugares más remotos del mundo, Dios se les revela a través de la creación. Dios se les revela a través de su conciencia.
El ser humano tiene que tomar una decisión, tiene que decidir qué va a hacer con la revelación de Dios que se le ha dado, con la luz de Dios que se le ha dado, si va a creer o la va a rechazar. Esa es la decisión que todo ser humano tiene que tomar de acuerdo a la luz que se le ha dado. Y otra pregunta que la gente se hace, muy en particular, es si la persona puede ser salva solamente mirando la creación y creyendo en la creación y creyendo que Dios hizo la creación. Pero la Biblia, de acuerdo a la enseñanza del Nuevo Testamento, no dice eso, sino que Jesucristo dice categóricamente que en Él solamente hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, dice en Hechos Pedro, en el que podemos ser salvos. El Señor Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Pero ¿qué sucede? Yo creo ciertamente que todo aquel que mirando la mano de Dios, la obra de Dios en la creación, cree que hay un Dios creador y busca de Dios aquella luz que se le ha dado, Dios le da más luz. Aquel que cree y busca en la luz que se le ha mostrado. Nosotros vemos un caso muy particular que vemos en el libro de los Hechos, que lo vimos recientemente, de aquel eunuco que venía de Etiopía y él buscaba a Dios con todo su corazón. Estaba en Jerusalén cumpliendo todo lo que él pensaba que debía cumplir, buscando a Dios y leyendo en las Escrituras para tratar de conocer a Dios. Y aquel que busca la luz que se le ha dado, se le da más luz. Nosotros teniendo la Biblia disponible y a veces queremos que Dios nos hable, queremos que Dios se nos revele, y mirando la palabra que Dios nos ha dejado no lo buscamos, entonces no podemos esperar que se nos dé más luz. Pero vemos este eunuco etíope que viene desde una distancia larga a Jerusalén en el tiempo en el que están celebrando las fiestas, y él está buscando, está indagando en la palabra, él está preocupado porque él no entiende lo que está leyendo. Sin embargo, vemos como Dios le lleva a Felipe, a quien Dios está usando en un avivamiento poderoso en la ciudad de Samaria, y lo lleva a un área desértica para hablarle a este hombre, para revelársele a este hombre. Yo creo que todo aquel que busca al Señor, el Señor se le revela. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros vemos el caso de Cornelio. Cornelio era un hombre alguien que buscaba de Dios, alguien que daba limosna. Él hacía todo lo posible dentro de la luz que a él se le había dado para buscar al Dios, al único Dios verdadero. Y vemos cómo Dios le envió a Pedro aquel día para que le llevara el mensaje glorioso del Evangelio. Nosotros vemos también y podemos escuchar los testimonios, incluso todavía en el día de hoy, de misioneros que van a diferentes lugares del mundo, lugares remotos, lugares donde nadie ha penetrado en selva, donde ellos piensan que están llevándole el evangelio a estas personas que nunca han escuchado de Jesucristo. Y a veces y a veces comienzan y le hablan acerca del evangelio, le hablan acerca de la obra que el Señor ha hecho en ellos, por ellos, de que Él murió en la cruz del Calvario. Y muchas veces ellos dicen que ya aquel del que ellos le vinieron a hablar se les ha revelado, ha estado en medio de ellos. Y no solamente en lugares de selvas remotos, sino que en lugares también donde se persigue el evangelio, donde se opone a que se evangelice a las personas, en países musulmanes donde es prohibido totalmente que alguien hable acerca de Jesús. Y en esos lugares muchas veces llega gente y la gente le dice que a este Señor, este Jesús, que nosotros predicamos, a ellos se le ha revelado personalmente. ¿Por qué? Porque a ellos se le ha presentado la luz de Dios y ellos están buscando del Señor de la mejor manera que ellos pueden. Y todo aquel que busca al Señor encuentra al Señor. Él no se le esconde al que lo busca de corazón. Vemos el versículo
21 en adelante. Pero antes de llegar al 21 en adelante, también existe aquel que se le presenta una luz y rechaza la luz que se le ha dado. Sí, hermano. ¿Escucha bien? Me escribió ahora mismo, Rosemary, me escribió ahora mismo que no se escucha bien. Rosemary. Y ahora todavía no se escucha. Pregúntale a Rosemary, yo le escucho bien, pero no sé Rosemary. Usted me negociaría la casa más. Ok, yo le pregunto ahora. Gracias. Pero todo aquel que la luz que se le presenta la rechaza, lo que sucede es que su corazón se endurece, su visión se le es entenebrecida. Nosotros vemos el caso en particular de Faraón. Faraón vio la mano de Dios manifestarse en Egipto. Y aún mirando la mano de Dios manifestarse en Egipto, Faraón rechazó. Faraón no aceptó y dice la palabra que su corazón fue endurecido. También vemos el caso en particular de Judas, discípulo del Señor. Judas caminó con el Señor Jesús. Vio los milagros que hizo el Señor. Vio al Señor obrar en sanidades. Vio al Señor expulsar demonios. Vio al Señor calmar la mar, decirle al viento que se calle. Vio al Señor levantar a Lázaro de los muertos. Sin embargo, Judas, con toda esa luz que se le dio a Judas, él la rechazó y su corazón fue endurecido, su visión fue oscurecida, entenebrecida. Todo aquel que le rechaza al Señor, eso es lo que sucede. Vemos el versículo 21 en adelante. No sé si se escucha mejor. Okay. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vemos lo que sucede cuando el ser humano rechaza la luz de Dios que se le ha dado. Dios se le ha revelado al ser humano a través de la naturaleza y el hombre puede conocer a Dios mediante su creación, porque como dijimos, los cielos declaran la gloria de Dios. Pero si el hombre no quiere retener la verdad de Dios, no quiere glorificar a Dios, no quiere reconocer a Dios como Dios, quiere elevarse a sí mismo como a Dios, el ser humano que dice yo soy el dueño de mi destino, yo me gobierno a mí mismo. Entonces cuando este tipo de ser humano ve la naturaleza, no quiere, se rehúsa a ver a Dios en su creación, se rehúsa a ver a Dios en la naturaleza, sino que él quiere buscar la manera posible de poder descartar que la naturaleza tiene un creador. Luego entonces intenta, como nosotros vemos frecuentemente, intenta de explicar la naturaleza, la creación de Dios, el universo, con métodos naturales que son inexplicables. Se vuelven a fábulas, se vuelven a cuentos. Gente brillante, gente inteligente habla tan ignorantemente, pues es que están buscando explicar la creación de Dios, tratando al mismo tiempo de negar al que hizo todas las cosas. Muchos se han dado la tarea de hacer esto, de negar a Dios. Y yo puede ser que esté equivocado. Usted no tiene que creer de la manera que yo creo. Pero yo creo que en la mayoría de casos, el ateo no es ateo en sí. El ateo, así lo creo yo. Yo creo que en la mayoría de casos el ateo no necesariamente es alguien que cree que Dios no existe.
Yo creo que el ateo en realidad es alguien que ha sido confrontado con su pecado, alguien que ha sido confrontado con la existencia de Dios y que algún día tiene que dar cuentas a Dios y él quiere justificarse, él quiere de alguna manera que fabricar que Dios no existe, pensar que él no tiene que dar cuentas a nadie y por eso entonces se declara como ateo. Porque se envanecieron en sus razonamientos, como dice la palabra, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cómo puede ser que una persona crea que todo lo que puede ver en el universo, la luna, las estrellas, el sol, vinieron a ser de la nada? Fueron colocados de la nada. Fueron una causa de un accidente cósmico hace miles de millones de años, como dicen esta gente. Todo lo que ellos no pueden explicar, ellos le añaden miles de millones de años y solucionan todos sus problemas a las teorías que están muy alejados de ser una teoría válida y la gente lo cree porque le dicen miles de millones de años. Pero no es así. Vemos cómo Dios no solamente es el creador de todas las cosas, sino es también el que establece las leyes con que se rigen todas las cosas. Es quien sostiene todas las cosas en su orden propio. Vemos el caso de que el planeta en el que Dios hizo la creación está a la distancia perfecta del Sol para que el planeta pueda sostener vida. Si estuviese más alejado del sol, no pudiera haber vida, nos congeláramos. Si estuviera más cerca, tampoco pudiera haber vida en el planeta Tierra. Vemos que si los mares fueran un poquito más elevados, se inundaría la Tierra. Si los mares se reducen un poquito mucho, entonces tampoco puede hacer el proceso de evaporación para que venga lluvia. O sea que Dios hace las cosas y hace el universo, hace al ser humano para que todo funcione sincronizadamente, en conjunción, en armonía. Eso es la obra de Dios. Nosotros no somos el producto de un accidente cósmico. Nosotros no somos producto de un sinnúmero de procesos de millones de años y que pasamos de ser animales a ser seres humanos, sino que Dios, cuando creó al ser humano, varón y hembra los creó Dios, con razonamiento, con pensamiento. Incluso yo creo que la Biblia nos deja saber que en realidad el ser humano desde su creación hasta nosotros se ha ido degradando, perdiendo las facultades con las cuales Dios nos ha creado a nosotros. Porque nosotros vemos el mismo caso de Adán, que fue el primer hombre. Adán tenía tanta sabiduría en sí mismo que él lo nombró a cada uno de los animales por su nombre y le dio el nombre científico de acuerdo a las facultades de cada animal. No ha habido un científico en la historia de la humanidad que sea más inteligente que el primer hombre que existió, que Adán. O sea que, pero el hombre, profesando ser sabio, se ha convertido en necio. El hombre, a través de los años, ha logrado avanzar en la tecnología, ha logrado incluso llegar al espacio, hacer una nave lo suficientemente poderosa, con la tecnología suficiente, sofisticada para poder llegar al espacio y transmitir desde allá y pasar información. Pero todo lo que el ser humano pueda crear, todo lo que las mentes más avanzadas humanas puedan hacer, le queda muy bajito a la mente del Dios Todopoderoso al cual nosotros le servimos. Sino que lo más grande que el ser humano, que el hombre puede llegar a hacer, es descubrir algo que se hizo. Esa es la ciencia. Lo más grande que el ser humano puede llegar a hacer es descubrir el funcionamiento de algo que Dios hizo dentro del ser humano, de algo que Dios hizo dentro del universo. Entonces dice, descubrimos eso, pero eso no lo hicieron ellos, sino que ellos lo descubrieron, que Dios lo hizo de esa manera. Y día a día la ciencia continúa descubriendo cosas de la grandeza, de la funcionalidad de cómo Dios hizo las cosas, de la inteligencia, vasta inteligencia del Dios que nosotros le servimos. Es tanto así que hay animales que la ciencia los estudia.
cuando van a hacer diferentes tipos de objetos voladores. La ciencia estudia la creación de Dios, estudia las aves, a ver cómo es que Dios hizo que estos animales puedan volar de cierta manera. O sea que lo más grande que el hombre puede llegar a hacer es descubrir las cosas que Dios ha hecho. Pero el ser humano se ha dado la tarea de, como dijimos, de mirar a la creación y negar la existencia del Dios que hizo la creación. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y adora el ser humano a la creación. Es común uno escuchar a la gente hablar acerca de la madre naturaleza. Yo no sé de dónde viene ese nombre, pero no existe ninguna madre naturaleza. Pero la gente habla acerca de la madre naturaleza. Adora a la creación en vez de adorar al creador. La creación, el hombre que adora la creación, mira la creación como su Dios. Y la creación en realidad nos está diciendo a nosotros que tiene un creador, que tiene alguien que lo hizo. Vemos el versículo 24 en adelante. Gloria a Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que vemos lo que sucede con las personas. Muchas veces, cuando nosotros vemos y pensamos acerca del juicio de Dios, tenemos un pensamiento limitado y pensamos acerca de un fenómeno natural, de un huracán, de un temblor de tierra, pensamos acerca de un tornado, de un tsunami o algo así por el estilo. Pero vemos que el juicio de Dios no siempre viene como desde ese punto de vista, sino que vemos aquí estas personas de las cuales Dios habla, que mirando la evidencia de la existencia de Dios, lo han negado. Han negado su existencia, no quieren creer en Él. ¿Y qué hace Dios entonces? Dios los entrega a que ellos hagan lo que ellos quieren hacer con sus vidas. O sea que ese castigo de Dios, Dios lo está dando a la inmundicia, a su propia concupiscencia, que ellos hagan lo que ellos quieren hacer. Y en esa manera se manifiesta en ellos el castigo de Dios. Vemos el versículo 26 en adelante. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan las cosas que no convienen. El apóstol Pablo describe este juicio que viene como consecuencia del rechazo a la verdad de Dios, de no aceptar su pecado. Muchas veces, como dijimos, uno piensa que el juicio de Dios viene con un fenómeno natural, pero este juicio de Dios le está permitiendo que ellos hagan lo que ellos quieran hacer, que ellos se destruyan de la manera que ellos se quieren destruir. Y esto es lo que ellos están haciendo, trayendo autodestrucción a sí mismos con sus actos pecaminosos, yendo en contra de la creación de Dios, de la naturaleza de la creación de Dios. Vemos cómo eso trae destrucción y vemos el caso en particular del Imperio Romano. El Imperio Romano es tal vez el imperio más poderoso que ha existido en la historia de la humanidad. Un imperio fuerte, un imperio firme, con un gobierno sólido. Pero la condición moral se fue disminuyendo, degradando, de tal manera que llegó a un punto donde era común que los senadores de Roma tuvieran niños para eventos, esclavos niños que lo usaban como objetos sexuales. El mismo emperador Nerón
que nosotros leemos acerca de él, que persiguió la iglesia, que hizo mucho daño a la iglesia. Dice la historia que después que él mató a una de sus esposas, él castró a un niño adolescente y se casó con él. Esa era la condición del Imperio Romano. Y vemos la caída del Imperio Romano. No vemos que hubo algún otro imperio que los conquistó, hizo guerra con ellos y los reemplazó. Sino que ellos mismos se autodestruyeron. O sea que vemos cuál es la consecuencia de ir en contra del propósito de la creación de Dios. Y nosotros mismos vivimos en una sociedad que es considerada estable, un país que es considerado poderoso, pero vemos que por más poderoso que se proclama esta nación como nación, vemos la debilidad, vemos la fragilidad que ha traído este comportamiento en el cual nosotros vemos de que Pablo nos habla y mencionamos que sucedía también en el Imperio Romano. O sea que no tiene que venir nadie de afuera a conquistar, sino que una sociedad, cuando va en contra de la voluntad de Dios, se autodestruye, como vimos que sucedió con la sociedad de Roma y como vemos que ha sucedido con otros lugares también. Y estos pecados y esta condición de rechazar a Dios es algo que ha continuado a través de la historia, y a través de la historia continúa empeorando, y Dios continúa cediendo, continúa dando libertad al hombre, que haga lo que el hombre tiene en su corazón y que el hombre se autodestruya, a tal punto que nosotros vemos que en el día de hoy este comportamiento del que el Pablo nos está hablando, en el lugar en el cual nosotros vivimos, quieren que se le celebre a la gente cuando se comporta o cuando tiene estas tendencias. Dicen que es algo de sentirse incluso orgulloso. Quieren incluso ir a las diferentes escuelas y enseñarle a los niños que esto está correcto. Hay programas en las diferentes librerías donde estas personas van y le leen a los niños. Y esto es lo que está sucediendo. Ha llegado hasta tal aceptación y hasta tal punto en el día de hoy que hay iglesias que enseñan que esa no es una conducta pecaminosa, que dicen que la Biblia no se pronuncia en contra de este pecado del que Pablo está hablando, acerca de este grupo de gente que ustedes lo conocen por el sinnúmero de letras con el cual ellos se hacen reconocer en el día de hoy. Ha llegado tanto que hay iglesias que lo promueven. Hay iglesias que no dicen que está en contra de la voluntad de Dios. Hay pastores que practican este tipo de conducta y están en medio de la iglesia. Hay pastores que tergiversan lo que dicen las escrituras en contra de esta conducta. Incluso hay teólogos liberales que cuando hablan acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ellos dicen que Sodoma y Gomorra no fue destruida por esta conducta. Que dicen que Sodoma y Gomorra fue destruida porque su pecado fue que no fueron hospitalarios. Así dicen. Pero la palabra claramente dice que aquellos hombres que fueron a donde Lot para sacarlos a ellos antes de que Dios destruyera a Lot y a su familia, antes de que Dios destruyera la ciudad de Sodoma, que los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot porque ellos querían acostarse con los ángeles que Dios había enviado a liberar a Lot. Pero vemos cómo la sociedad, cómo este pecado va progresando. Pablo, a contrario a como estas personas enseñan la Biblia en el día de hoy, Pablo fue muy directo, de manera que nadie honestamente puede leer estos versículos de la Biblia y puede decir que Pablo se refería a un pecado distinto. Vamos a leer algunos de ellos. Pablo dice: pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida de su extravío. No hay manera que alguien pueda honestamente ver estos versículos y decir:
que Pablo no se refería a lo que él se está refiriendo. Pero viene la misma condición de la gente, que cuando la gente quiere rechazar lo que Dios claramente revela, la gente se va a lo que es absurdo. Y esto es lo que sucede con estas personas que se desvían acerca de las enseñanzas de Dios. ¿Y cuál debe ser entonces nuestra posición como iglesia, como cuerpo de Cristo acerca de esta conducta? Nuestra conducta, nuestra posición debe ser ante todas las cosas una conducta y una posición bíblica. ¿Qué es? Que Dios aborrece esta conducta. La detesta como Dios detesta y aborrece el pecado. Porque eso es el pecado. Ahora, nuestra conducta debe ser una conducta bíblica, una conducta de acuerdo al corazón de Dios. Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. O sea que dentro del pueblo de Cristo no debe haber personas que están maltratando, odiando a las personas que tienen esa tendencia, porque ese no es la palabra, ese no es el corazón de Dios, sino que la posición de la iglesia debe de ser decirle la verdad a las personas que están en pecado, hablarle la verdad del evangelio en amor, porque ese es el propósito de Dios. Pero hay veces que la gente piensa que una persona que tiene esa conducta está muy lejos de Dios. Hay veces que la iglesia piensa que una persona que está en esa conducta es inalcanzable para Dios. Pero no es así. Cristo tiene poder para perdonar. Cristo tiene poder para sanar. Cristo rompe cadenas. No importando la atadura del pecado que tenga atada a una persona, Cristo rompe las cadenas. Pablo le escribió a la iglesia de Corintios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero hay algo poderoso dentro de este pasaje bíblico. Es que todos esos pecados de los que Pablo está mencionando, él los está mencionando porque estas personas a las cuales él está hablando eran practicantes de estos pecados y han sido perdonados, han sido restaurados por el Señor. Y le dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. O sea que no importando cuán lejos esté una persona de Dios, el brazo de Dios, el poder de este evangelio le puede llegar, puede transformar, puede cambiar en un instante la vida de una persona cuando escuchando este mensaje lo cree y da su vida a Cristo. Dice el versículo 29 al final: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuando estamos viendo y leyendo este número de declaraciones, estamos viendo las noticias. Estamos viendo los eventos que están sucediendo, el comportamiento del ser humano, lo vemos manifestado en el día a día, en nuestro vivir en el día de hoy. Pero cuando vemos algo muy interesante, es que nosotros tal vez pudiéramos decir, yo nunca cometo adulterio, yo nunca cometo fornicación, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he hecho esto o aquello. Pero Pablo no se queda en lo que hacen estas cosas, sino que también dice, a los que se complacen
con los que la practican. Eso, cuando una persona no la practica, pero se complace con los pecados, con las acciones. Cuando una persona dice, yo no practico eso, pero eso es lo que yo veo en televisión, eso es lo que yo leo, eso es lo que yo dedico mi tiempo, se está complaciendo en las cosas que se llena la boca y dice, yo no la practico, pero lo está promoviendo con su tiempo, con su conducta, con lo que ve en la televisión, con lo que ve en su teléfono, con lo que lee. O sea que es algo en contra de lo que Dios se pronuncia. No solamente los que la practican, sino también los que se complacen en estas cosas, los que la promueven. Y es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque existe algo que una persona tal vez no haga algo, pero tal vez se llena, le llama la atención ver cuando otra persona lo hace. Y Satanás es engañoso, se aprovecha y está siempre buscando la manera de hacer a una persona caer. O sea que no es solamente lo que nosotros hacemos, sino es lo que nosotros vemos. Como había un corito cuando yo era pequeño que decía, cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mis oídos lo que oír, cuidado mis manitas que tocar, cuidado mis pies a dónde van. Así mismo sucede. Nosotros tenemos que tener cuidado en lo que nosotros vemos, lo que nosotros estamos envueltos, porque la Biblia se pronuncia no solamente a lo que hacen, sino a lo que se complace en estas cosas, porque se complace en esas cosas, es algo que está trabajando internamente en su corazón, que hace que la persona se esté complaciendo en esas cosas. Vimos en el día de hoy que Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer en la revelación mediante a la creación, que es una revelación general, la revelación que viene internamente en nuestros corazones, que nos deja saber lo que está bien y lo que está mal. Y la revelación directamente del Evangelio de Jesucristo, cuando es pronunciado, cuando es proclamado. Y vemos también que el rechazo del Evangelio causa que la persona en este mundo vaya hacia su propia destrucción, se autodestruya, que la persona vaya hasta creer en lo absurdo. Vemos mentes brillantes, mentes inteligentes, estudiosas. Sin embargo, cuando lo escuchamos hablar acerca de su creencia, vemos que están tan alejados de un pensamiento, claro, porque están haciendo todo lo posible de explicar las cosas que son inexplicables. La creación no es posible que pueda ser explicada sin apuntar hacia quien la creó. Es más fácil yo decir que hay un carro que fue hecho, que un carro, que nosotros vemos que tiene un carro mucha tecnología, tiene su guía, tiene sus ruedas, tiene sus asientos, corre a cierta velocidad, motor, transmisión. Eso es como decir que yo veo un carro azul y yo diga que a través de miles de millones de años se apareció una goma, miles de millones de años apareció otra goma y aparecieron goma tras goma, una tras la otra, después un guía, un asiento y después cayó pintura del cielo y quedó pintado de una manera precisa. Eso es más creíble que creer que el mundo existe sin la presencia y la mano de Dios que lo creó. Es algo completamente absurdo. Y así es la manera que a nuestros niños la ciencia le quiere enseñar en el día de hoy. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y no dejarnos llevar de porque alguien tenga un título, de porque alguien se escuche inteligente, que esa persona tiene la verdad, que esa persona está en lo correcto, sino que la única verdad absoluta la dice la palabra de Dios, y todo aquel, por más elocuente e inteligente que suene, que va en contra de la palabra de Dios, está en el error. Amén. Hasta aquí el estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que este estudio haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros. Los invitamos a que compartan con nosotros la próxima semana. Vamos a estar estudiando el próximo capítulo, el capítulo 2 del libro de los Romanos, y nos despedimos. Dios les continúe bendiciendo.